Vamos entonces, recuerden ustedes que la primera parte, los niños y los jóvenes se pueden ir, la primera parte de este capítulo 2, vimos cómo había llegado el Espíritu Santo cumpliendo la profecía a cada alma y cómo se había derramado allí el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban predicando, aquellos que estaban escogidos por el Señor, aquellos que estaban reunidos, aquellos que eran del Señor, aquellos que eran discípulos. El Espíritu Santo, recuerden ustedes, no vino sobre todos los que estaban allí oyendo, vino sobre los que Dios había entendido que tenía que venir porque eran los que estaban conformando la primera iglesia, la iglesia inicial. Pero cuando el escritor Lucas nos termina esa porción, nos deja en medio de una situación, de un cuadro que nos habla a nosotros del mundo de hoy. Dice que cuando empezaron a hablar en lenguas que no conocían y la gente que entendía lo que estaban ellos diciendo porque hablaban en su propia lengua, se creó una gran confusión. Y termina ahí la primera porción esa que vimos y dice que estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros qué significa esto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Y esa es la situación del mundo de hoy. Y es la situación del mundo siempre. Unos están atónitos, otros están perplejos, otros están criticando, otros están burlando, otros están haciendo lo que mejor le conviene. Pero todo lo que Dios ha dicho está ahí. Todo lo que Dios quiere que el ser humano haga para que las cosas funcionen está ahí. Ha estado escrito. Ustedes saben que el pastor, y lo estamos viendo insistiendo el miércoles por la noche, en el estudio del Salmo 119, el pastor quiere que cada quien se vuelva a las escrituras. Hermano, la vida cristiana, si no nos metemos, nos comemos, devoramos, meditamos las palabras de Dios, las cosas que Dios dijo, hizo, no tienen efecto en nuestra vida. Esta semana me llama mi hijo Paco y me dice que llegó la noticia a la iglesia americana de que una hermana de la iglesia americana pierde a su esposo, murió. Yo sabía que el pastor Reyes estaba en Luciana viajando y el siguiente pastor ahí, el pastor hispano. Y entonces, lo primero que me vino a la mente es lo que le tiene que venir a la mente a todos, pastor, hay que salir corriendo a apoyar a la familia. Cuando llegamos allí, algo que nosotros no esperábamos. El hermano Mario, el esposo de la hermana Gretchen, estaba allí en el driveway, había muerto en el driveway de la casa. Y allí estaba el cuerpo. Y bueno, hicimos todo lo que hay que hacer y apoyamos a la hermana, pero lo que más me llamó la atención fue la actitud de la hermana Gretchen. Esa hermana fue maestra de niños, maestra de jóvenes. Actualmente liderea una clase de damas que Dulce va todos los miércoles por años. Esa hermana se conoce la palabra de Dios, hermano, como, vaya, ya quisieran pastores conocerse la palabra de Dios. Y la única conclusión que yo saco acerca de la actitud de la hermana, cuando yo llegué allí, cuando llegué a la casa le dije a Dulce, yo quisiera que cuando yo me muriera tú hicieras eso. Tú tuvieras esa paz, tú tuvieras esa tranquilidad. Porque era espantoso. No, yo sabía que cuando llegó el 9/11 yo sabía que ella estaba muerta ya. Y una tranquilidad, una paz, una serenidad que el mundo no conoce, pero que viene a través. Y lo primero que conecté fue a la maestra de Biblia, de niños, de jóvenes y de damas, con la actitud que estaba viviendo en ese momento. Porque es la palabra de Dios. Yo soy consciente de que usted en la palabra de Dios no necesita maestro muchas veces. No necesita maestro. Pero el mundo sí necesita prédica. Porque aún conocer la palabra de Dios y no saber lo que dice exactamente, a veces se necesita la ayuda. Felipe y el eunuco se sabía las escrituras. Y Felipe le dice, ¿sabes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo no voy a saber si no hay quien me explique?
Hermanos, para cada confusión que vive el mundo, para cada situación por la que está pasando esta humanidad, para cada problema, Dios inventó una sola cosa: la prédica de su palabra. Está allí. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede leerla y entenderla, pero sigue siendo necesario que para la solución de todos los problemas la gente sepa, los que son y los que no son, sepa que la solución está. Yo conozco personas muy buenos cristianos que leen la Biblia y te dicen, pero no encuentro para tal situación una respuesta, y tiene que venir la prédica a ocupar el lugar. Ante la confusión de todos los que estaban allí el día de Pentecostés, ¿cuál fue la solución? La primera prédica de la historia de la iglesia. Sermón, el primer discurso, como usted quiera llamarle. Pero eso no se va a sustituir ni por el video, ni por la conferencia radial, ni por la prédica de la palabra de Dios, verbal, dicha, escudriñada, expuesta por un hombre llamado por Dios. Es así. Ese es el plan de Dios. Si yo hubiera querido venir en esta época de videos y de recursos electrónicos y todas esas cosas, hubiera venido en esta época. La gente tiene que oír, pero tiene que haber quien les predique. Dice lo que leyó el hermano. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos a Pedro que se levanta en medio de la confusión, y toda la vida ha sido así, en medio de la confusión. Cuando usted le pregunta, aún a los hermanos que están aquí americanos me pueden dar la razón, si me entienden, ¿no? Cuando usted le pregunta a un inglés, si le pregunta a los americanos, y me imagino que las nuevas generaciones en Inglaterra también estén bajo una ignorancia tremenda, pero un inglés viejo, una persona mayor allá en Inglaterra, usted le pregunta, ¿qué fue lo que hizo que Estados Unidos fuera una guerra contra Inglaterra? ¿Cuál fue la bujía propulsora para que aquella guerra de independencia de los Estados Unidos se llevara a cabo? Los ingleses te dicen que la culpa fue de los pastores americanos. Empezaron a predicar la libertad en Cristo y el abuso. Por eso yo creo que el evangelio resuelve todos los problemas. Es más, yo creo que el verdadero evangelio predicado en Cuba, verdaderamente predicado y predicado en todas las esquinas, acaba con el comunismo. Hay muchas circunstancias por las que podemos decir que eso no está pasando de la manera que surte efecto. Porque ya, ¿sabes? Porque yo no puedo decir, no, el evangelio no tiene poder. El evangelio tiene poder, pero a veces tienen que morir unos cuantos predicando el evangelio. Y decir lo que dice el evangelio, guste la que le guste y pese la que le pese, al gobierno y a quien sea. Pero sigue siendo la prédica, el sermón de la palabra de Dios, lo que es respuesta y solución para todos los problemas. Ahora, muy importante, pero tiene que decir lo que hay que decir. Nosotros no tenemos mensaje, tiene que ser el mensaje de Dios. Pedro se levanta ahí, cuando la gente ve que Pedro se levanta y dice, yo me imagino que habrán algunos que habían dicho, pero si usted lo traicionó, si era un pescador y pecador también. ¿Cómo es posible? Y dice Pedro, habla Pedro, pronuncia Pedro el primer sermón de la iglesia. En medio de aquella confusión, en medio de la burla, dice que estaban llenos de mosto, que quiere decir que estaban borrachos, comenzando en el versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz. No, espérense, déjame explicarle. No. Alzó su voz. Menos mal que no era cubano. Alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Judíos y no judíos. La solución es para todo el mundo. Y yo me voy a parar para que todo el mundo me oiga. Cristianos y no cristianos. Porque hoy en día vemos a los cristianos haciendo cosas que tú dices, pero ¿por qué si se supone que si son cristianos y lean la Biblia eso no pase? No tiene que venir alguien y decirle, ustedes cristianos están mal también.
Sí, la prédica sigue siendo la solución a toda confusión, a todo problema. Dice en el versículo 14, 15, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, sino siendo apenas la hora tercera del día. No era el momento en que la gente bebía ni había tomado, era temprano en la mañana. Por esto es lo que fue, más esto fue lo que es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y Pablo trae a colación la profecía que justifica lo que está pasando allí. La profecía de Joel, ¿verdad? Y será que en los posteriores días, textualmente, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y usted dice, el de profetizar se ha pasado. La segunda parte de la profecía no ha pasado. Vamos a explicarle por qué. El sol se tornará en tinieblas, eso no ha pasado. La luna en sangre, y antes que venga el día del Señor, que no ha llegado. Grande, dice ahí en la Escritura, el día del Señor, ramaré, dice, el día del Señor, perdón, grande y memorable. Y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre nosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de nosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. A quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, todavía David hablando, se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David hablando. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, todavía está Pedro hablando, todo esto es su discurso, todo esto es su sermón. Permitidme hablaros, ¿por qué Pedro dice varones hermanos? Porque eran cristianos y discípulos igual que él. No, porque eran judíos. Y los judíos se tratan de hermanos, hermanos de religión. Permitidme hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, está hablando todavía de David, Pedro, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Perdón, me salté 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Sepa pues, todavía Pedro hablando, todavía ese es su sermón, no se asusten, parece largo, pero es más corto que los míos. ¿Okay? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ya terminó Pedro de predicar, y dice que los que estaban presentes al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Todavía los trata de hermanos porque son hermanos en la fe judía, no cristianos. Entonces Pedro les dijo, ahora termina Pedro su sermón: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, bendícela. Que podamos atesorarla, Señor, y explícala a través de mí. Úsame para gloria tuya, escóndeme detrás de tu cruz con mis errores. En Cristo Jesús, amén y amén. Hay muchos sermones, y es bien cierto que a veces vamos a las iglesias y de la misma manera que entramos salimos. Y es bien cierto que hay gente que se para a decir cosas que no dice la Biblia. Y los hermanos sufren porque van una a otra vez a la Escritura y buscan y buscan y buscan. Y muchos pueden lograr por sí solos, pero la prédica sigue siendo la prédica. Y sigue siendo la respuesta a cada problema que presenta el mundo. La prédica de la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No la prédica de mi abuelita está enferma, de los pastores que quieren hacer llorar a la gente, que quieren sacarle todo el kilo del dinero que puedan. No, la prédica de la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Lo que pasa es que los mensajes adolecen de lo que tienen que tener. Y yo le digo a usted, cuando usted llega a una iglesia, usted entra, usted valore el mensaje, valore, y le voy a dar una estructura para que usted examine esos pastores que usted conoce y cuando usted vea que eso no se cumpla, recoge y váyase. Ahora, si usted llega a una iglesia y hay buena prédica, no se vaya por bobería, porque al final del día, eso es lo mejor que puede hacer. No es la música, no es lo que yo haga, es la palabra y el mensaje de Dios. Lo más importante de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Valore eso, sopese eso de la manera correcta. Al final del día, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, es lo que trae el amor, es lo que trae el perdón, es lo que trae todo lo que necesitamos. Pero no pueden faltar en el mensaje, no pueden faltar las cosas que Pedro tuvo en cuenta. Fíjense usted, lo primero que tenemos ahí es que Pedro usa una verdad bíblica de manera contextual, en el contexto de la palabra de Dios. Entre los pastores decimos, muchos lo cumplen y otros no, el mejor comentario de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Acuérdense que Pedro no tenía todas las escrituras, ninguno de los que estaban allí tenían la Biblia completa, y esto tiene que ver con lo que Pedro va a decir y con la profecía de Joel, ¿ok? Los versículos del 14 al 24, desde el 14 hasta el 24, dice que entonces Pedro poniéndose en pie, repito, vuelvo a leer, con los 11 alzó su voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hay autoridad, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera. Ese es el problema. Hay gente diciendo que están borrachos, hay gente que está atónita, hay gente que está confundida. Mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Qué es lo que trae Pedro primeramente a colación? Lo que dice la Biblia. En el contexto en que el profeta Joel habló. Ahora, Pablo nos corta para usar la Biblia a su manera. Pablo menciona toda la profecía. Si usted va allí a Joel, usted se encuentra que la profecía, Pablo la menciona completa. Y será, la menciona Pablo y dice, será que en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán, y nuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de agua. ¿Ok? Dice el 20, el sol se tornará en tinieblas. Esa parte de la profecía no se ha cumplido, pero lo incluye porque Joel dio una profecía extensa. Lo que iba a pasar después del día de Pentecostés y lo que iba a pasar en el final de los tiempos. ¿Ok? Y Pedro dice, no la puedo sacar de contexto, tengo que ponerla toda. Pero cuando la gente lee tiene que darse cuenta que la profecía lleva un recorrido desde el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu de Dios, pasa todo lo que dice Pedro ahí y después menciona, lo de las profecías y las mujeres profetizando y los jóvenes viendo visiones. Sí, todo eso pasó. Todo eso pasó. Pero los fenómenos naturales que se describen ahí, atmosféricos, pudiéramos decir, no ha pasado.
Porque acuérdense que Joel al final del día le está hablando a los judíos de cómo será el final de los tiempos. De lo que los judíos todavía no han experimentado y lo que nosotros todavía no hemos experimentado. Nosotros experimentamos la venida del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso no ha pasado. El sol se tornará en tiniebla y la luna en sangre. ¿Dónde está eso? Está en Apocalipsis, ¿verdad? Antes que venga el día del Señor. ¿Dónde está la venida del Señor? Descrita. Grande y memorable. Ahora bien, ¿qué tenemos allí? Una verdad bíblica que se está cumpliendo. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Que si el mundo se está calentando, sí, que eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice aquí. Y llevar a la gente a lo que dice la Biblia que se va a cumplir. Va a ser por calor, no va a ser por agua. El arcoíris no tiene nada que ver con las mariquitas, aquí tiene que ver con la promesa de Dios que no va a ser por agua. ¿Ok? Eso está en la Biblia. Es traer esa profecía y decírselo a la gente y explicársela. Porque la solución de todo es explicarle a la gente lo que dice la Biblia. Pero la gente viene y nos dice, ¿viste lo que está pasando con los hispanos? ¿Viste lo que está pasando allá con la frontera? ¿Viste? Y nadie tiene una explicación bíblica. Pues la Biblia lo dice. Si quiere que le diga donde dice la palabra de Dios lo que está pasando, vamos a la Biblia, vamos a verlo. Lo que está pasando con relación a los hispanos, porque eso es lo que nos toca a nosotros de cerca, ¿verdad? Todo esto que está pasando, esto está en la Biblia. Está en la Biblia. Y Pedro trae la profecía completa de Joel. ¿Ok? Pero lo primero que tenemos ahí es un hombre llamado por Dios. No vino ningún ángel. Podía haber venido un ángel a aclarar la situación. Podía haber venido lo que Dios quisiera mandar. Un hombre llamado por Dios. Levantándose y en voz alta. Aclarando la situación porque es necesario aclararle a la gente lo que Dios está haciendo. Lo que faltan son los hombres que se paren y digan lo que están viendo. Como aquellos pastores que empezaron a hablar de la opresión inglesa, de que eso no era los mismos que después pelearon y batallaron pastores contra la esclavitud y se acabó la esclavitud. Por eso, por lo menos en este país, en otros países no se ha acabado, pero nadie dice nada, ya no hay predicadores. En el versículo 14 tenemos el hombre llamado por Dios. El hombre que Dios tocó y que al ver la situación dice, aquí hay que predicar. Aquí hay que hablarle a la gente. Y dice, wow. Eso lo dice la Biblia. Eso es lo que no hay hoy. Lo que se levanta y dice, pero yo no me acuerdo la última vez que alguien se levantó y pasó al frente diciendo, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. Los hijos tienen que ser cosmonautas, ingenieros, la NASA, amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Aquí tiene que predicar. Lo que va a traer como consecuencia, claro que también es bíblico, que las cosas se pongan peor. Peor y peor y peor porque ya no hay Biblia, ya no hay prédica. En segundo lugar, eso lo vemos en el versículo 14, dice allí, fíjense ustedes, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y le habló diciendo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto no sea notorio, o sea notorio, y oíd mis palabras. Este es un hombre, ya me voy, porque el hombre no sabe lo que dice. No, hermano, Dios sigue llamando hombres. Que hay una partida falsante, eso es verdad. Pero Cristo lo dijo. Vendrán maestros y vendrán falsos profetas y falsos maestros. En los versículos del 14 al 21 tenemos que era un hombre que conocía la palabra de Dios. De memoria recitó la profecía de Joel. La profecía de Joel. Ahora, como les decía, la profecía no es solamente la venida del Espíritu Santo, incluye lo que va a pasar en los últimos tiempos.
¿Cuándo fue que los jóvenes vieron visiones? Que todo el mundo profetizó, mujeres, hombres. Tenemos en la palabra de Dios, mujeres profetizan, en el principio de la iglesia, mujeres profetizando. En realidad tenemos 3 casos, nada más. A Ana en el templo, las hijas de Felipe, y la que aparece en Apocalipsis, que Dios dice, tengo en contra tuya, que tienes esa falsa profetisa allí. Porque habían profetisas reales en los primeros tiempos de la iglesia, porque no existía la palabra de Dios completa. El proceso del cierre del canon, o lo que es lo mismo, de la estructura de la Biblia, lo determinó Dios. Fue un proceso bien desorganizado de parte de los hombres, pero hubo un momento en que Dios dijo, a esto ni le agregues ni le quites, ni le cambies ni una tilde, porque serás maldito. Pero hubo un momento en que todo lo que estaba escrito era suficiente y necesario, y ya no hace falta profecía, ya no hace falta sueño, ya no hace falta nada sobrenatural, porque todo está escrito. Y si no, pregúntele a la señora Gretchen. Sí, vieron visiones, tuvieron sueños, hasta que la Biblia se completó. Ni hombres ni mujeres profetizan más. Ahora, ¿qué cosa es una profecía? Decir algo que va a pasar, ¿no? Y desde el punto de vista bíblico, profecía bíblica es algo que Dios va a hacer. Todo lo que Dios va a hacer está escrito, pero hay gente que no lo sabe. ¿Usted quiere profetizarle a alguien? Ok, sea dama, sea hombre, sea quien sea, vaya y profetícele y dígale bajito. Si no te arrepientes vas para el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Profetiza, profecía bíblica. Pero ya nadie quiere profetizar así. La gente quiere ver cosas nuevas. ¿Y te acuerdan ustedes el cuento que yo les hacía? Del profesor del seminario que dice que venía un hombre y decía todos los domingos, Dios me habló. Y el maestro cogía la Biblia y acá atrás están las páginas blancas y decía, ¿qué te dijo? Dime qué te dijo. Porque si no está aquí y te dijo algo que no está aquí, yo quiero tenerlo, yo quiero saberlo. No, en los primeros tiempos de la iglesia sí hubo profecía y sueños y todo eso, porque no estaba completa la escritura. Y la gente se confunde, piensa que eso todavía hoy es así. Hoy no hay profetas, ni hombres, ni mujeres. Y si usted considera que es profecía porque alguien no lo conoce, dígaselo, profetícele. Pero ya está escrito. No estamos hablando de cuando Dios habla con cada quien individualmente en una situación muy personal y te indica y te guía el Espíritu Santo. No, estamos hablando de profecía bíblica, que es otra cosa. Lo que Dios va a hacer, lo que es parte de su plan, lo que viene, el futuro con Dios. Esa profecía ya está escrita. Pero es una tentación que no pueden aguantar. No pueden de decir algo que Dios no ha dicho. Y cuando hablo de caen en unos errores. ¿Ustedes saben cuántas veces los testigos de Jehová han dicho que Cristo viene? ¿Han puesto fecha a la venida de Cristo? Y muchas de esas fechas se han subido a los techos. Y ahí se han quedado. Y hasta muchos han muerto. Una verdad bíblica en el contexto para explicar lo que Dios está haciendo. No hay que ir a ninguna otra parte. Pedro podía haber dicho, porque yo soñé. Si ahora, a partir de ahora, la gente va a soñar y va a ver visiones y van a ver profetizas. Sí, hubo todo eso hasta que se cerró el canon de las escrituras. ¿Quién lo hizo? Dios. Después dice, no agregues nada, ni quites nada, ni cambies nada. Y la gente no puede poner una fecha fija porque fue un proceso desordenado de parte de los hombres, pero fue bien organizado y definido de parte de Dios. La Biblia está completa. Y miren que han intentado agregar que si los libros canónicos, que los libros apócrifos, porque los libros que tenemos nosotros son canónicos, los apócrifos de la Iglesia Católica Romana, que si los escritos de José Smith, que si los escritos de Clara White. No, la Biblia ya está completa.
Que si la visión de Pepe es mía allá abajo la mata. No, ya la Biblia está completa. No más profecías, no más sueños bíblicos. No. Ni de hombres ni de mujeres. Dice la Escritura en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído, volviendo a la importancia de que un hombre se levante y predique? ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando te quede lo malo que está el mundo, dije, ¿a quién yo le predico? Porque tampoco es potestad solamente del pastor. Lo que quieran predicando esos pastores, porque si no predican, es malo o bueno, entonces no comen. ¿Verdad? Sí, es cierto, si no predico usted me va a pagar la comida. Ustedes dejan de diezmar, ¿verdad? Si yo no predico, porque para eso están en una iglesia, para tener pastor y predica. Esa es la idea. Pero ya nadie predica, nadie se levanta con valor a predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, la prédica tiene que tener una explicación bíblica. No, yo no tengo problema, a mí nadie me tiene que explicar. Yo los hombres no me interesan. No, tiene que tener una explicación bíblica. Pero una explicación bíblica que siga basada en la Biblia, en este caso, en los testimonios de aquellos que nos precedieron. No solamente el contexto, sino también el testimonio de lo que... El rey David, en los versículos del 25 al 36, dice la Escritura. Porque David dijo, por cierto, cuando hablamos de todo lo que dijo Pedro hasta el versículo 24, Pedro llega allí hasta el momento en que Cristo fue muerto. ¿Ok? Pedro empieza a introducir de manera intencional el propósito de su prédica, que eso es lo que vamos a ver después, que es en realidad lo más importante. ¿Ok? Porque dice en el 23, a este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, prendiste y mataste por mano. O sea, fíjense lo que hace Pedro. Pedro les narra la verdad de lo que está pasando, la verdad de lo que está sucediendo allí, lo que se ha cumplido, lo que el Señor Jesucristo dijo, que vendría el Espíritu Santo, pero sucedió en este tiempo porque ustedes lo prendieron y lo mataron y usaron a gente inicua, usaron a los romanos y eso es lo que está pasando. Una descripción del momento llevando a todo el mundo a la idea de que eso tenía que pasar y ha pasado, ha sucedido porque está en la palabra de Dios profetizado. Pero ahora les va a hablar de cómo los testimonios antes que nosotros nos hablan para explicarnos a nosotros lo que está sucediendo. Dice el versículo 25, porque David dice, de él ver al Señor, David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Y eso está en los Salmos, Salmo 16, Salmo 18, delante de mí no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el infierno ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con su presencia. Dice en el versículo 29, varones hermanos, permitidme ahora hablar del patriarca David que murió. Fíjense lo que hace Pedro. Pedro trae a alguien que todo el mundo conocía en Israel, a uno de los más connotados reyes, posiblemente el más famoso entre ellos, para decirles cómo David habló de lo que está pasando y de la obra de Cristo, de cómo tenía que suceder lo que tenía que suceder. Y así tenemos que hacer nosotros, así tiene que ser una prédica. Las cosas que dice la Biblia que están pasando porque es necesario que sucedan por esto y por esto y por esto, porque ese es el plan de Dios. Y Dios no ha quitado la mano ni de la historia, ni de la ciencia, ni de nada en el mundo. Todo pasa porque es la voluntad de Dios. ¿Ok? Su capacidad permisiva. No se atrevan a hacer cualquier fechoría y decir que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Permítame hablaros libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. O sea, un hombre, pero un hombre que dio testimonio de cosas divinas. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne levantaría a Cristo. ¿De dónde vino Jesucristo?
Es el testimonio de alguien en la Escritura usado por Dios para llevarnos a Cristo. Porque hay que decirle a la gente que la profecía de Joel, la vida de David, el testimonio de los profetas y todo indican a Cristo. Otro problema grave de los mensajes, que si predicamos de Abraham o de Moisés, eso no tiene nada que ver con Cristo. Error grave de los predicadores. No hay una prédica en que pueda faltar Cristo, si no, no es una prédica de Dios. Dice el versículo 31, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Escuchen eso, que David habló de la resurrección de Cristo, que su alma fue dejada en el infierno. Lo que dijo David, posiblemente muchos judíos no lo habían entendido, ni lo habían relacionado con lo que estaba pasando ahí ahora. Porque nosotros, los que hemos estudiado los salmos, aquí estamos estudiando los salmos, vemos que David, si acaso un salmo habla de la resurrección, no lo dice con esas palabras. Pero viene Pedro y explica y dice, lo que dijo David es acerca de Cristo y la resurrección entre los muertos. ¿A quién tiene que explicarlo? Así que, saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Tenía que pasar todo esto para que viniera el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David no era humano, David no era divino. Pero Dios hablaba a los hombres directamente. Uno se queda frío cuando, yo no sé si a ustedes les pasa, estas cosas se las dijo Dios a David, pero también hay momentos en que le dice, ve y pelea, ve y mata, ve y haz esto. Y tú dices, ¿y cómo David podía oír a Dios y saber que era Dios? Y estar seguro que Dios le había hablado. Oh, Dios se encargaba de que estuviera seguro. Y Pedro atestigua que lo que David recibió era de Dios. Y cuando Pedro lo pone aquí, y lo escribe Lucas acerca de lo que Pedro dijo, usted y yo no podemos dudarlo. Es palabra de Dios. Pero no, hoy Dios no habla como le habló a David. No. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Pero para eso nos dejó toda su palabra. Para que no hubiera la confusión. Imagínense la confusión de hoy, diciendo a la gente, a mí me dijo, no, pero a mí me dijo tal cosa. No, a mí me... Hay gente que se atreve y dice que Dios dijo, que está claro en la Biblia, que los sexos no están definidos. Hay gente que lo dice, hermano, así, que en la Biblia está claro que los sexos no están definidos. Hello. Ahora, esta explicación hasta el versículo 33 que da David con el testimonio, usando el testimonio solamente de David, hay infinidad de testimonios que hubiera podido usar. Lo hizo, número uno, comentando con la palabra de Dios. Como les decía, el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. ¿Qué dijo David? ¿Qué pensaba David? Y agregó el comentario de lo que David había dicho, que estaba en relación con la resurrección, con la venida de Cristo y con la venida del Espíritu Santo. Fíjense, ubíquense en la audiencia. Había que decirle estas cosas de David, porque ellos conocían bien a David. Pero también muestra la aplicación de la palabra de Dios. ¿Para qué David dijo todo esto? ¿Para qué sucedió todo esto? Para que se cumpliera también de que hay resurrección entre los muertos. Hay una aplicación. David, miren cuál es la aplicación. David es rey. Sí, famoso. ¿Y quiénes son ustedes para dudar lo que está pasando aquí? Si David lo entendió perfectamente. Esa es una de las aplicaciones. Hay infinidad de aplicaciones allí. Pero el mensaje de Dios tiene que ser comentando la palabra de Dios, mostrando la aplicación de la palabra de Dios y testificando del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dicen los versículos del 32 en adelante? Testificar del cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que David dijo se cumplió. Oh, yeah. Dice el 33, así, a este Jesús, el 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Testificando del cumplimiento de la palabra de Dios. David no estaba loco ni estaba borracho. David estaba claro. Nosotros vimos a Cristo. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís, cumplimiento
testificando del cumplimiento de la palabra de Dios. Porque David no subió a los cielos, dice 74, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Eso no ha pasado todavía, pero va a suceder. Testificando del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero antes de llegar ahí comentó usando la palabra de Dios y mostró la aplicación de lo que había dicho David. En la segunda carta de Pedro, en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 31, dice ahí, carísimos, mi Biblia dice carísimos, ¿ok? Esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento por recordatorio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros, coger la Escritura, leerla, entenderla, entender que hay un solo programa, un solo plan, de principio a fin, que había un propósito con Israel, que hay testimonios, que hay profetas, pero llegamos a los días de hoy y queremos hacer de la iglesia algo que nunca pretendió Dios que la iglesia fuera. La iglesia es toda acerca del mensaje de Dios, no de filosofía hueca, no de psicología, no de ideas, sigue siendo. No, los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. No eran los mismos tiempos de Pedro que cuando los tiempos de David. Pero todo lo que David dijo se aplicó en los tiempos de Pedro. Es más, se cumplió. De manera que nosotros podemos seguir usando la Escritura, sean cuales sean los tiempos. Cualquier problema que haya, sigue siendo la prédica, la respuesta para que la gente entienda lo que está pasando. Por último, mis hermanos, el mensaje de Dios no puede terminar sin un llamado que trascienda lo humano. El mensaje de Dios tiene que ser acerca de lo que es el mensaje de Dios. El Cristo vivo, muerto, resucitado para la salvación del mundo. Piense la gente lo que piense, crea la gente lo que crea, y su iglesia predicando eso. Eso es todo. Eso es todo. Los versículos del 37 al 40 dice ahí. Ahora, pero miren cómo Pedro dice que hay que hacerlo. Versículos del 37 al 40. Pedro termina en el versículo 36 diciéndole a ellos, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Confirmado, todo lo que se profetizó se ha cumplido, le dio una explicación bíblica con testimonio y le demostró que hay una aplicación de todo porque todo se ha cumplido y ellos son testigos. Lo que pasa es que nosotros no somos testigos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces no podemos pararnos a decir, David dijo, los profetas dijeron, y yo les digo que es verdad, porque a mí Cristo me cambió. Eso es lo que pasa muchas veces. A mí Cristo me cambió, pero me da un miedo decirlo. Me da un miedo decirlo. Dice que un hombre iba tan tenso, déjame hacerle un chiste. Dice que un hombre llega al trabajo y dice, oye, ayer me fui temprano para la casa y cuando tenía un dolor de cabeza tremendo. Y cuando llegué a la casa me encontré a mi mujer con otro. Dice el amigo, ¿cómo? Sí, con otro dolor de cabeza. Se rieron. Y el que oye el cuento se la quiere dejar de gracioso también. Y le dice un amigo, oye, tú sabes que ayer me fui temprano al trabajo cuando llegué a la casa porque tenía un dolor de cabeza tremendo. Y cuando llegué a la casa mi mujer tampoco dice el otro. A mí me da una pena decírtelo, pero no sabía cómo. A nosotros nos da una pena hablar de Cristo y Él se va a avergonzar de aquellos que le da pena hablar de Cristo. El llamado, mi hermano, del final del mensaje de cada pastor, de cada iglesia, tiene que ser trascendental. Tiene que tener los mismos elementos, tiene que ser, en primer lugar, basado en la obra del Espíritu Santo. Acuérdense que no somos nosotros somos voceros, somos ángeles. ¿Saben cómo le llama a la iglesia al pastor? La Biblia al pastor, ángel. En Apocalipsis, al ángel de la iglesia. Pero no porque somos, yo no me imagino un ángel igual que yo, de manera que la gente ve los ángeles. Porque somos mensajeros, eso es lo que quiere decir ángel.
Pero la gente lee ángel y la gente se ha hecho idea de ángel, no ahora, de mucho tiempo. Y nadie le explica, no, ángel no quiere decir gordito, gordito rosado con alas, no, y volando. No, ángel es mensajero de Dios. Somos los mensajeros, pero la obra la hace el Espíritu de Dios, la obra la hace Dios. Cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, está allí obrando, está allí. Y dice en el versículo 37, y al oír esto, se compungieron de corazón. Ay, encontré al médico divino. Encontré al que me va a solucionar todos mis problemas, del tipo que sea. No, se compungieron de corazón al oír que ellos habían sido partícipes del plan de Dios de que Cristo muriera y que muriera por los pecados. Lo que acaba de decir Pedro, que David, el rey que tanto amaban, había anunciado. Se sintieron mal. ¿Y saben quiénes fueron los que se sintieron mal? Judíos, que tenían una religión verdadera. Se sintieron mal. ¿Saben lo que es compungirse de corazón? Porque esa es otra cosa. Hay que explicárselo a la gente, porque la gente no entiende. Compungirse no es sentirse contento y alegre porque encontré a Cristo. Compungirse es sentirse mal. Pastor, usted no tiene ningún don. Usted no canta, usted no hace nada. Me decía una señora a mí, con toda razón. ¿Cuál es su don? Cuando yo me quedé callado, porque es verdad, me tengo que quedar callado, porque es verdad. ¿Cuál es su don? Dije, compungir a la gente. I'm sorry, pero eso fue lo que Dios me dio. Hacer sentir mal a la gente. De que están mal con Dios, que tienen que arreglarse. Porque yo pienso que ese es el amor de Dios. Que porque la gente está mal, Cristo murió. Cristo murió para que tú vivieras. Pero tienen que compungirse. No se le puede dar, no se puede adornar el evangelio, no se puede disfrazar, no se puede poner flores, no se puede dar un día de cumpleaños. Tiene que ser que la gente se sienta mal. Han vivido de espalda a Dios, han ofendido a Dios con sus actos. Están destituidos de la gloria de Dios. Todo eso es lo que dice la Biblia. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Juan el Bautista, Pedro, Jesús. Pero aquí, el primer mensaje de la iglesia termina así. Jesús, las primeras palabras cuando inicia su ministerio, arrepentidos, arrepentidos. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hay gente que tú puedes decir esto 300 veces y no se salvan. Yo he llegado a la conclusión que el Espíritu Santo quiere que vayan para el infierno. Yo no sé, Dios en su omnisapiencia, omnipotencia. I don't know. Porque el mismo mensaje los pone tan duro que Dios dice, sí. Pues ahora cuando se vuelva a predicar el mensaje, si el mensaje que has oído por 3, 4 años no te ha hecho nada, ahora yo voy a provocar que no te haga nada. Y hay elementos bíblicos para decir eso. Y entonces la gente oye el mensaje y lo que hace es alejarse más y más. Dios habrá determinado que vayan por el infierno. Yo no creo que Dios haya determinado a nadie para salvación. Aquí todo el que cree es salvo. Yo no creo en eso de la... Pero sí creo que Dios en su conocimiento, su prebenda, puede decir, me ha rechazado. ¿Sabes qué? Y a nosotros nos dice, no se preocupen, esa sangre no está sobre ustedes. Si oyeron de ti y oyeron el evangelio, su sangre no está sobre ti. Lo seguimos amando. Y si nos da otra oportunidad, y si vienen a Cristo, amén. Eso no sabemos, nosotros no lo sabemos. Pero yo pienso que el mismo sol que derrite el hielo, pone al concreto que no hay que lo parta. La obra del Espíritu Santo. Se compungieron de corazón, dice el 37, y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo es el que hace que la gente se levante y diga, yo quiero solución, yo quiero arreglar las cosas. Yo quiero, eso es lo que significa venir al frente arrepentido. Yo quiero esa solución, yo quiero una solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer?
La gente no viene al frente porque los pastores no compujen a nadie de corazón. Hablan muy bonito, hablan calmado, no manotean como el pastor, no hablan ronco como el gallo que tienen ustedes de pastor. Y la gente... Esa es la realidad, hermano. Y a veces no hay ni textos bíblicos, a veces una idea que han traído, yo no sé si es que yo veo más que ustedes porque me pongo a buscar y a ver, y porque ya son 21 años en ministerio, y he visto iglesias, he visto de todo. Ahí está la obra del Espíritu Santo, tocando los corazones cuando se predica la palabra. Cada vez que se predique la palabra de Dios, verdaderamente predicada, como lo hizo Pedro aquí, el Espíritu Santo va a tocar los corazones. O no se predicó la palabra de Dios, o tú tienes el cuello tan duro que no vas a responder. Pero a veces Dios toca, y la gente dice, porque Dios no es policía tampoco. El libre albedrío no se pierde. A veces la gente está ahí sufriendo, como dice Pedro, que Herodes por poquito, dice el romano, por poquito me hago cristiano. No hay poquito. Usted no está embarazada o media embarazada, hermana. Usted está o embarazada o no está embarazada. ¿Ok? Pero medio cristiano, medio convertido, casi salvo, no, eso no existe. ¿Somos salvos o no somos salvos? El Espíritu Santo está obrando allí, el Espíritu Santo está tocando los corazones cuando se predica la palabra de Dios. Y ese mensaje tiene que tener la declaración final, porque todo esto que se ha dicho y muchas cosas que se dicen, tiene que tener una declaración final, un propósito intencional. ¿Para qué lo he dicho? ¿Por qué lo he dicho? ¿Cómo afecta esto a todos los que están oyendo? ¿Para qué les voy a decir a la gente lo que está oyendo si eso no los va a afectar a ellos? ¿De qué vale una explicación? Porque a veces le damos una explicación bíblica a la gente. Oh, no, si la Biblia dice... La gente dice, ¿y qué hago con eso? Pero cuando alguien pregunta, es por que la gente no pregunta tampoco. Cuando alguien pregunta, dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero hay que llevarlo a la situación que la gente piense, estoy perdido, embarcado, condenado. ¿Qué hago? Yo no sé ustedes, eso fue lo que yo pensé cuando me vi que había probado con la masonería, con la brujería, con cambiar la vida a mi manera. Y dije, esto no funciona, ¿qué hago? Hasta que alguien me dijo, arrepiéntete. Tú eres el único culpable de todos tus problemas. Declarando la verdadera solución. ¿Cuál es la verdadera solución? Versículo 38. Entonces Pedro le dijo, arrepentíos. Arrepentíos de corazón, pero como leímos también esta mañana, lo que pasa en el corazón hay que declararlo públicamente. ¿Cómo lo declaramos? Con el bautizo. La expresión externa de lo que pasó internamente en nuestro corazón. Un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que lleva a bautizo. Pero no está loco ni está inventando. Está guiado por el Espíritu de Dios a darle a la iglesia lo que la iglesia necesita, la solución. Y sigue siendo la solución para todos los días hoy. Imagínense ustedes toda la gente mala que usted conoce, si se arrepintieran, cuán diferente sería el mundo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, tú te arrepientes, te bautizas como una verdadera muestra de que te arrepentiste. El que se arrepiente y no se quiere bautizar, hay que dudar de su arrepentimiento. Pero no quiere decir que después de bautizado es que te da el Espíritu Santo. No. Gramaticalmente hay que decirlo en algún momento. Pero Pedro pone todo el proceso completo. Cuando tú te arrepientes, tú recibes Espíritu Santo, aunque no estás bautizado. Lo que no se concibe es que tú hayas recibido a Cristo y no te hayas bautizado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que pues que te hayas arrepentido y sin bautizarse vas al cielo? El de la cruz. El que estaba en la cruz con Jesús no se pudo bautizar.
Pero si usted quiere una justificación para no bautizarse, yo pongo una cruz en el patio y lo crucifico. ¿Verdad? Y así no tiene que bautizarse. ¿Me explico, hermanos? Pero el proceso es uno. Arrepiéntete, bautízate. Y en el momento en que te arrepientes, eso de bautizo, ese es bautizo del Espíritu. En el momento en que tú te arrepientes, el Espíritu viene a ti. Porque vino a esta gente así se derramó allí el día de Pentecostés. Y dice Pedro, y recibiréis el don, el regalo, el don, el regalo, que no tenía nadie, porque lo profetizó Dios a través del profeta, del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero eso no termina ahí. Llevamos meses hablando de qué, una palabra que viene después de ser salvo. Eso no termina ahí. Dice Pedro en los versículos 39 a 40, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué es? Para vosotros los judíos, primeramente, dice la Escritura, primeramente al judío, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Cuán lejos? En el mundo entero, en distancia y en época. Para todos es la promesa. Discipulado es ir a decir a la gente, ¡oye! Si te arrepientes viene el Espíritu Santo. Es un discípulo de Cristo. Por cuanto el Señor nuestro Dios, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir a todos los que oigan. Todos los que oigan tienen que ir por el mismo camino, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Cuando se arrepienten reciben el Espíritu Santo. Y dice el 39, el 40, y con otras muchas palabras, ahí mismo empezó el discipulado. Ahí mismo empezó el discipulado. ¿Ustedes creen que los judíos recibieron el Espíritu Santo y con la misma se fueron? El Espíritu, a bailar, a cantar. No. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y seguimos porque el discipulado continúa. Dice que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se llenaron en la iglesia como 3,000 almas, pero eso vamos a predicar la semana que viene, no la otra. ¿Se dan cuenta de lo que es un mensaje bien dado? Ahí está. No usó ningún libro, no usó nada, usó nada más que la palabra de Dios, el testimonio, la profecía, explicó todo y después llegó a la conclusión de que Cristo es la solución. De esta confusión, de la confusión que hay hoy y de toda confusión que tenga el mundo, la prédica basada en la salvación de Cristo es la solución.